Hola, hoy vamos a tratar de explicar un poquito mejor el tema de los fondos propios de la empresa, subvenciones, provisiones, constitución de la sociedad anónima, etc. Vamos a comenzar primero hablando un poquito de la empresa individual. En una empresa individual, la aportación que hace el empresario lo vamos a llamar capital. Y luego, si a lo largo del año pues el empresario necesita poner más dinero en la empresa o retirar dinero, pues bien de la caja o lo que sea, para sus atenciones familiares, pues vamos a utilizar no la cuenta de capital, sino la cuenta de titular de la explotación, que es una especie de cuenta corriente donde se van a ir anotando los pagos y cobros que hace el empresario a su empresa. Al final del ejercicio, generalmente la cuenta de la explotación se cierra, bien compensando con capital o también puede ser que compensemos con el resultado del ejercicio o con ambas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta en la empresa individual una cosita más y es que a la hora de pagar el impuesto, la empresa individual no tiene impuestos sobre sociedades, sino que es el empresario el que pagaría el IRPF. Por tanto, todas aquellas cantidades que nos hayan retenido a la empresa y que tendremos contabilizadas en la 473, ahora habría que cerrar esa cuenta para traspasarla al empresario y que él pueda deducirse esas retenciones cuando haga el pago de sus impuestos. Vamos a empezar entonces con las sociedades. En las sociedades, las cuentas que vamos a contabilizar, la aportación inicial van a ser capital social y si la emisión de las acciones o de las participaciones se hiciera por encima del nominal, pues tendríamos una prima de emisión. Mientras no hayamos inscrito la sociedad en el registro mercantil, no tiene personalidad jurídica y entonces no se utilizan estas cuentas anteriores, sino que se utiliza la cuenta de capital emitido pendiente de inscripción y las acciones que se vayan suscribiendo irán en acciones o participaciones emitidas. Hay que tener en cuenta que las sociedades limitadas, la ley exige un desembolso de la totalidad del importe de las participaciones, es decir, la totalidad del nominal más la prima si lo hubiera. Sin embargo, la sociedad anónima, el desembolso que se exige mínimo es del 25% del nominal y la prima sí hay que desembolsarla entera. Por tanto, nosotros podemos hacer una emisión de acciones, bien para ampliar capital, por ejemplo, o para una constitución de una sociedad, en la que el nominal se desembolse solo en un 25%, quedando el 75% restante. Esa parte que queda restante irá en la cuenta de socios por desembolsos no exigidos. Por otra parte, cuando exigimos el pago, tendremos que quitar esa cuenta de desembolsos no exigidos y pasarla a socios desembolsos exigidos. Las aportaciones también no siempre tienen que ser en dinero, también pueden ser en, pues por ejemplo, inmovilizado o en existencia, etc. Entonces, utilizaríamos la parte que quede pendiente de entregar en el momento en que se suscriben las acciones en la cuenta de socios por aportaciones no dinerarias pendientes. Vamos a ver cómo se contabilizaría. Pues nosotros emitimos las acciones, que podríamos utilizar la cuenta de acciones emitidas que hemos visto antes, o ya ponerlo directamente. Suponemos que ya está registrado y toda la sociedad, con lo cual ya podríamos poner capital social y prima de emisión directamente y las aportaciones, que es lo que vamos a ver ahora que nos interesa, pues el dinero que entre. Si hemos pedido el 25%, por ejemplo, y el 100% de la prima, pues entraría en banco. El 75% que no hayamos pedido entraría en socios de desembolso no exigido. Aquellos socios que en vez de dinero van a entregar una serie de aportaciones pues en inmovilizado en existencia, la contabilizaríamos y la parte que ellos dejaran a deber pues sería socios por aportaciones no dinerarias pendientes. Cuando se exija otro dividendo pasivo, una parte de ese dinero que se ha dejado de ver de las acciones, pues quitaríamos la cuenta de socios de desembolso no exigido y lo pasaríamos a socios de desembolso exigido. Y en el momento que ya pidamos el resto que queda pendiente a los accionistas y lo cobremos, pues entraría el dinero en el banco y si son inmovilizados de existencia, etcétera, pues también nos lo entregarían y ya cerraríamos la cuenta de socio de desembolso exigido que hemos abierto antes al exigir el dividendo pasivo y la de socio por aportaciones no dinerarias pendientes.
En cuanto a las sociedades, tenemos que tener en cuenta también la parte de los fondos propios, no solo de capital, sino también de los resultados y el reparto de las reservas, el reparto de los beneficios. Hemos puesto aquí un ejemplo de 2 asientos. El primero sería cómo se podría repartir el beneficio y el segundo sería qué haríamos si en vez de beneficio nos da pérdida. En el caso del beneficio, pues tendríamos que llevar una parte obligatoriamente a reserva legal, ya que la ley nos exige que una parte del beneficio se lleve a una reserva y por tanto tiene ese nombre, reserva legal, ya que es la que nos exige la ley. Podríamos llevar otra parte a reserva estatutaria, que serían aquellas reservas que no nos las exige la ley, sino que los propios estatutos de la sociedad cuando se creó establecían que se iba a destinar un determinado porcentaje a reservas que serían estatutarias porque viene de los estatutos, y en reserva voluntaria llevaríamos el resto de las reservas que libremente cada año la sociedad decida crear. Estas cuentas de reservas son cuentas de neto, son una especie de hucha que tiene la empresa de fondos reservados para lo que pudiera necesitar en un momento dado más adelante. Otra parte de los beneficios se repartirán a los accionistas o a los socios. Tenemos dos cuentas. Normalmente, si es la primera vez que se reparten dividendos, pues usaríamos la cuenta de dividendo activo a pagar. Y más tarde se pagaría con su retención correspondiente. Pero es probable que la empresa, pues durante el año, haya visto que va a tener beneficio y haya decidido adelantar a los accionistas un pequeño beneficio, un pequeño dividendo a cuenta de este beneficio que espera. Si ha existido ese dividendo activo a cuenta anteriormente, pues nosotros ahora lo tendremos que cerrar. Y el resto de los dividendos que paguemos, que es lo que se llama dividendo complementario, es el que iría a la cuenta de dividendo activo a pagar. Las dos juntas sería el dividendo total que se ha repartido en el año o que se va a repartir. Y si aún nos queda una parte del beneficio que no hemos metido en ninguna de estas cuentas porque todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer con él, pues lo dejamos en la cuenta de remanente. Si en vez de beneficio nos da pérdida, ¿qué ocurre? Pues que tendremos que cerrar la cuenta de resultado del ejercicio y la llevaremos a otra cuenta que se llama resultado negativo de ejercicios anteriores. Y se quedaría en nuestro balance hasta que veamos qué hacemos con esas pérdidas. Lo siguiente que vamos a ver serían las subvenciones, que formarían también parte de los recursos propios de la empresa, puesto que las subvenciones no hay que devolverlas. En principio distinguiríamos dos tipos de subvenciones: las subvenciones de capital, que son aquellas que vamos a utilizar para adquirir inmovilizados, y las subvenciones de explotación serían aquellas que vamos a utilizar para cubrir gastos o pérdidas, lo que se suele llamar para cubrir déficit de explotación. Una vez que sabemos si la subvención es de capital o de explotación, pues tendremos que tratarlas de distinta manera. Hay otro caso, y es que a veces nos conceden subvenciones pero con una serie de condiciones que tenemos que cumplir, de manera que si no cumplimos esas condiciones, esa subvención habrá que devolverla. Por tanto, digamos que desde el principio no son subvenciones no reintegrables, sino que existe la posibilidad de que haya que reintegrarlas si no cumplimos las condiciones. En este caso no se contabilizarían en la cuenta de subvenciones de capital o de explotación, sino que irían en otras cuentas que son deudas a corto o a largo plazo transformables en subvenciones. Si al final cumplimos las condiciones, estas cuentas de deudas transformables en subvenciones desaparecerán y ya se convertirán en subvenciones de capital o en subvenciones de explotación. Por otro lado, mientras la subvención nos la han concedido, se ha publicado pero aún no la hemos cobrado, utilizaremos la cuenta de Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas, que desaparecerá en el momento que cobremos la subvención efectivamente. Y hemos añadido en la presentación una cuenta más, que es la 746, subvenciones y donaciones transferidas a resultado del ejercicio, porque es una cuenta que vamos a utilizar cuando nuestra subvención sea de capital. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que las subvenciones de explotación están directamente en el grupo 7, es decir, ya van a contabilizarse como ingresos. Pero las subvenciones de capital van a aparecer en el grupo 1. De forma que la normativa nos exige que cada año esas subvenciones poco a poco vayan desapareciendo del grupo 1 para integrarse en el grupo 7 de ingresos y tener que tributar por ellas como con todos los ingresos, ¿no? Pagar el impuesto sobre sociedades.
Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros se supone que con la subvención de capital hemos adquirido un inmovilizado. Hemos puesto aquí un ejemplo para que quede más claro. Si ese inmovilizado nos ha costado 100.000 euros y tiene una vida útil de 10 años, cada año amortizaremos 10.000 euros. Pero si el primer año, por ejemplo, lo adquirimos el 1 de octubre, pues no amortizaremos los 10.000 euros enteros, sino que haremos la proporción respecto a los 3 meses de octubre, noviembre y diciembre que ha estado en la empresa, con lo cual calcularíamos el importe de amortización que correspondería a ese inmovilizado este primer año. Si es el año completo, pues ya hemos dicho que sería directamente los 10.000 euros, dividiendo por la vida útil y ya está. ¿Qué ocurre con la subvención? Pues que vamos a hacer las mismas operaciones que hemos hecho con el inmovilizado, pero con el importe de la subvención. Es decir, vamos a coger, por ejemplo, si la subvención fueran 20.000 euros, las que hemos utilizado para comprar este inmovilizado de 100.000, cogeríamos los 20.000 euros. Como la vida útil del inmovilizado hemos dicho que era 10 años, dividiríamos por 10 y como solo ha estado octubre, noviembre y diciembre en la empresa, multiplicaríamos por 3 y dividiríamos por 12. Es decir, haríamos la misma operación. El importe que nos sale, al mismo ritmo que nosotros amortizamos, vamos a ir pasándolo a resultados. ¿Cómo? Pues se trataría de cerrar la cuenta de subvenciones de capital por ese importe que nos ha salido en los cálculos que hemos hecho y en el debe pondríamos la cuenta de subvenciones transferidas al resultado del ejercicio, que es del grupo 7. De esta forma conseguiríamos que poco a poco vaya desapareciendo la subvención de capital y que vaya apareciendo en una cuenta de ingresos para que luego coste como parte del beneficio y se pague impuestos por ello. Aparte de las subvenciones, también tenemos como fondos propios las provisiones. Las provisiones hay de muchos tipos. Tenemos ahí toda la relación de provisiones a largo y a corto plazo. Como veis, tenemos provisiones para impuestos, que todo el tema de las provisiones está relacionado con el principio de prudencia que nos decía el plan contable, que era que cuando nosotros conociéramos un gasto o una pérdida, la contabilizáramos en ese mismo momento. Cumpliendo este principio es por lo que aparecen las provisiones. Si yo sé que voy a tener que pagar unos determinados impuestos, pues, por ejemplo, me ha llegado una notificación de Hacienda diciendo que he cometido algún error en mis declaraciones y que me lo van a reclamar junto con intereses y con multa o lo que sea, pues yo en el momento que lo conozco ya lo contabilizo. Lo meto en la provisión para impuestos. Luego pues intentaré con mi abogado solucionar el tema o lo que sea, pero por si acaso yo ya recojo la pérdida en la provisión. En el caso de la provisión para otras responsabilidades, pues se puede referir, por ejemplo, a un litigio que tenga con algún cliente que me haya puesto alguna reclamación, etc. En la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación de inmovilizado, en su día ya la vimos al extraviar el inmovilizado. Esta provisión se crea cuando al adquirir un inmovilizado yo sé que al final de la vida útil, cuando tenga que deshacerme de este inmovilizado, voy a tener unos costes por retirar o desmantelar ese inmovilizado. Lo que hacíamos era que actualizábamos el valor de ese gasto futuro que voy a tener y lo recogíamos en la provisión para desmantelamiento, retiro o rehabilitación de inmovilizados. Esta provisión habrá que ir engordándola cada año con los intereses que se generen para al final tener el importe necesario para hacer frente a ese retiro de ese inmovilizado. Otro tipo de provisión sería aquella que creamos para actuaciones medioambientales. O sea, nosotros puede ser que tengamos un tipo de empresa que sepamos que pues vamos a tener que tener unos gastos al final o cuando sea por determinadas actuaciones medioambientales que vamos a tener que hacer. Cuidado del medio ambiente relacionado con nuestra empresa. Pues voy creando la provisión igualmente para tener fondos para cuando sea necesario hacer esa actuación medioambiental. Y por último, la provisión para operaciones comerciales, que esto solo aparece a corto plazo, es una provisión que creamos pues para cubrir garantías o devoluciones o reparaciones relacionadas con nuestros productos que vendemos. Todas estas serían las cuentas de neto. ¿Qué cuentas utilizamos para crear estas provisiones? Pues, por ejemplo, en el caso de las operaciones comerciales tenemos una cuenta de dotación para provisiones por operaciones comerciales.
En el caso de que tengamos que ir aumentando estas provisiones por los intereses que se generan, por ejemplo la de desmantelamiento, pues utilizaremos la cuenta 660, gastos financieros para actualización de provisiones. El resto de las provisiones se van a ir creando con cuentas de gasto. Por ejemplo, pues para las actuaciones medioambientales podemos utilizar la cuenta de reparaciones y conservación, para la de impuestos pues otros tributos, o si es una multa, gastos excepcionales, etc. Ahora veremos unos ejemplos. Para anularlas o disminuirlas, pues algunas se anulan porque las utilicemos, por ejemplo la de desmantelamiento, en el momento que vamos a hacer el pago, pues ya se cierra esta provisión y nosotros la pondríamos banco por el pago que estamos haciendo, y otras se se disminuyen o se anulan con cuentas de ingresos que se llaman exceso de. Tenemos exceso de provisión para impuestos, si nos sobra, por ejemplo, del pago que hayamos hecho, exceso de provisión para otras responsabilidades, en el caso también de que estemos cerrando esta cuenta, exceso de provisión por operaciones comerciales y exceso de provisión para actuaciones medioambientales. Vamos a verlo un poquito más claro con ejemplos de asientos. Para crear una provisión, por ejemplo, la provisión por impuestos, pues hemos puesto otro tributo que sería el impuesto y gastos excepcionales pues por la multa que nos vayan a cobrar. En otras responsabilidades pues hemos puesto, por ejemplo, una indemnización que tenga que pagar y también gastos excepcionales pues si viene por otro tipo de sanción o lo que sea. La provisión por desmantelamiento, pues hemos cogido un inmovilizado, por ejemplo, una maquinaria. En la provisión para actuaciones medioambientales, como comentamos antes, pues podemos coger, por ejemplo, la cuenta de reparaciones y conservación. Y en la de operaciones comerciales ya dijimos que tenía su propia cuenta, que era la de dotación para provisiones por operaciones comerciales. A la hora de ir engordando estas provisiones por los intereses generados, pues haríamos un asiento como este, gasto financiero de actualización de provisiones, a provisión por desmantelamiento o también, por ejemplo, provisión por actuaciones medioambientales. Finalmente, ¿cómo se cerrarían estas provisiones? Pues la provisión para impuestos pagaríamos lo que correspondiera y si sobrara, pues sería exceso de provisión para impuestos. Si fuera provisión para otras responsabilidades, pues igual, o de desmantelamiento. Esta normalmente no se utiliza la provisión de exceso, sino que se paga y si no sobrara, pues se imputaría a la maquinaria. Provisión para actuaciones medioambientales también tiene su exceso y provisión para operaciones comerciales también tiene su exceso. Con esto terminaríamos la parte de fondos propios, nos quedaría toda la parte de los accionistas morosos y ampliaciones y reducciones de capital, que ya lo haremos en otro vídeo si es necesario.